Una, para ahorrarse un dinero, porque encuadran a la gente que trabaja en estas empresas tercerizadoras, las encuadra en un convenio colectivo de trabajo que siempre es inespecífico. Nunca es el convenio colectivo de la razón principal que tiene esa empresa, sino que es un convenio que por lo general cuesta más barato. Pero este es uno de los objetivos, ahorrar dinero es uno de los objetivos. Ahorran dinero en administración, en gestión de personal, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que está oculto aquí es otra cosa. Lo que está oculto aquí es romper el colectivo gremial. O sea, el punto central es ver de qué manera se destruye la solidaridad entre trabajadores y la posibilidad de que se generen medidas, acciones, planteos en una unidad total de aquel sector donde se está trabajando, sector, fábrica, industria, lo que fuera. Entonces, hay dos objetivos fundamentales. Las empresas con esto lo que hacen es, aquella empresa que tiene una empresa de electricidad, le dicen, bueno, el tendido de electricidad lo vamos a hacer con un tercero. Y lo ponen en un convenio que es el que se le da la gana. Absolutamente. Acá a lo largo del programa seguramente vamos a avanzar un poco más en estas cuestiones, pero básicamente se trata de una forma que utilizan las patronales para doblegar al movimiento obrero organizado y para sacar plus ganancias. Hay un tercer elemento, que es que las empresas incorporan en sus balances estos gastos en empresas tercerizadas, no como salarios, sino como gastos que están por fuera de la cuenta salarial. Con lo cual también burlan a sus accionistas cuando tienen que decir tenemos tanta cual ganancia. Y por lo general estos dineros quedan en manos de los grupos mayoritarios de esas empresas y no aquel accionista pequeño que en el caso de empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad? Así que, bueno, todo un tema. Ahora, perdón que le rompa el monólogo, la condición de los trabajadores es casi parecida a la esclavitud. En algunos casos es muy mala. En algunos casos porque hay otro fenómeno más, que es la retercerización. O sea, esta empresa gana la licitación, se lo vende a la empresa madre. ¿Qué hacen después? Se lo venden a una segunda empresa a un valor menor, y a una tercera empresa, y a una cuarta empresa. Cuando llega el trabajador, ese trabajador costó a la empresa que ganó la licitación, costó 10.000 pesos, pero el trabajador recibe 2.200. En esa cadena se quedaron con todo el valor del salario. Y a su vez, ese último trabajador a veces ni siquiera es un trabajador en relación de dependencia, es un monotributista que anda con un auto prestado, con una bicicleta o con algún vehículo reparando cosas por la calle. Esta es la realidad. Bueno, pero de cualquier manera yo creo que tenemos un invitado. Hablando del tema. Hablando del tema, Crespo, así que... Del tema trágicamente. Sí. ¿No? Sí, sí. Porque sería bueno empezar por la parte más difícil de todo esto, ¿no? Que fue el asesinato de tu hermano. En la fría letra de los hechos, aunque yo sé que no puede ser ni tan fría ni tan objetiva, ¿cómo ocurrió el episodio donde muere tu hermano? Gracias por estar en La Cultura del Trabajo. Es un placer la invitación. Yo creo que para agregarle algo a lo que decía Marín, pienso que el principal objetivo de la tercerización es justamente golpear en la organización política de los trabajadores. Y en el momento de la muerte de mi hermano y su última tarea militante justamente es intentar organizar un colectivo de trabajadores ferroviarios que estaban en una situación más que fraudulenta, digamos, una tercerización precarizante completamente, donde se le exigía más o menos al trabajador ferroviario hacer rendir 3 o 4 veces más que un trabajador de planta y ganar entre un 50 y un 40% menos del salario. Esta situación lo lleva a Mariano a organizar un grupo de tercerizados que está en una cooperativa truchísima que había hecho Pedraza, que es el líder de la Unión Ferroviaria, que englobaba a 200 trabajadores más o menos.
100 y pico de trabajadores, más militantes del Partido Obrero y otras fuerzas políticas, estaban ese día cortando la vía como medida de fuerza para ingresar, que estos trabajadores ingresen a planta. En el sistema, exactamente. Se cree, hablo presuntamente y por la hipótesis ejemplar que tejió la jueza López, que el principal móvil económico del asesinato justamente es económico y tiene que ver con que ponía en riesgo la tercerización y la cooperativa trucha de Pedraza. Entonces llevó esto a que Pedraza busque un método para eleccionar a los trabajadores que no tenga ningún tipo de contemplación, incluso que 2 de ellos o más portaban armas y dispararon, donde mi hermano resultó muerto, donde Elsa Rodríguez se recupera, más allá de las secuelas que va a tener irreversibles, de un disparo en la cabeza, y 2 compañeros más de mi hermano que fueron heridos en las piernas. Entonces esta configuración, todo esto, estos hechos, esta sucesión de hechos, con la complicidad de la policía aparentemente, ese es el diagnóstico y esa es la hipótesis del crimen, y nos pinta un diagnóstico del tema tercerizaciones y en este caso la tercerización fraudulenta que encabezaba Pedraza con su cooperativa. O sea que en realidad lo que sucede es que cuando las patronales no pueden vencer a los trabajadores desde la explotación directa, desde el propio lugar de trabajo, lo que se hace es buscarle otra vuelta a esto. Sí. Y otra vuelta es esta. Es decir, a ver de qué manera vos tenés al lado tuyo un trabajador de segunda. De segunda, y claramente digo, es lo que decís vos, Pedraza primero atendía 2 mostradores, uno que es el de líder sindical, que defiende los derechos de los ferroviarios, que sabemos desde el 85 que dirige la Unión Ferroviaria hasta ahora, que claramente su papel ha sido entregar los sindicatos con la consigna ramal que para, ramal que cierra. A partir de eso Pedraza logró la licitación de 11.000 kilómetros de vía que para su usufructo, ¿no? Y lo que pasó en este caso fue claramente esto, digo, Pedraza tiene un mostrador, el de los empresarios, que es porque tiene la cooperativa Mercosur, explota trabajadores que están ferroviarios, que están en una categoría de segunda, y por el otro lado se representa como un líder sindical respetado, un líder sindical que defiende a los trabajadores ferroviarios. Hay que tener en cuenta que la planta de trabajadores, antes de lo de Pedraza, pero sobre todo en el menemismo, pasó de 90.000 trabajadores ferroviarios a 9.000. Es brutal, me parece, los números dicen que justamente la privatización, ese combo privatizador más la tercerización ha llevado a esta situación precaria que sufren los ferroviarios. Sería importante destacar que así como hay dirigentes que no solo no cumplen sus funciones, sino que se pasan del otro lado, hay dirigentes sindicales que peleamos contra este tipo de precarización. Y eso es importante decir. Nosotros, en mi gremio de base, que fue ETRA, o sea, generamos en ese momento una solicitada, no solamente de solidaridad, sino que planteamos la tercerización como un flagelo y planteamos también cuál era la forma, qué propuesta teníamos los trabajadores para que la tercerización dejara de generar este tipo de situaciones. Además generamos un bono solidario que compraron los trabajadores telefónicos masivamente y que le entregamos a la compañera a la compañera Elsa, porque entendíamos que tenía temas de salud, que sabíamos que tenía temas de salud muy graves, pero fue importante y fue emocionante que los trabajadores, aún no perteneciendo a ese gremio, aún no teniendo una relación directa con la compañera, participaron en forma masiva y se le entregó mucho dinero a la familia para que pudiera continuar. Así como hicimos esto, hay muchísimos dirigentes sindicales que pelean contra esta situación porque entienden que además a la hora de discutir condiciones de trabajo en sus representados directos, aunque no puedan encuadrar a estos terceros le hacen de contrapeso para discutir esas condiciones, ya sea salariales, ya sea de horarios, de cargas de